Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, vamos a finalizar en este video de realizar a Ranma y medio. ¿Cómo van? Espero que vayan muy bien. Ya saben que cualquier duda, comentario o sugerencia pueden hacérmelo saber aquí en los comentarios de YouTube, o si así lo deciden pueden ir a mis redes sociales, en donde yo estaré muy contenta de ayudarles en lo que sea necesario, pero no creo, espero que los videos sean suficientes para que quede todo muy clarito. Está genial, amigas, estoy feliz con el resultado. Sabemos que Ranma va cambiando de hombre a mujer, de mujer a hombre, y fue por eso que le hicimos dos cabezas diferentes. Por ahí en algún comentario alguien me dijo que lo que se suele hacer, yo no lo sabía la verdad, es hacer un cambio de peluquitas, de cabellito. Pero bueno, a final de cuentas, Ranma mujer y Ranma hombre tienen expresiones en sus rostros muy diferentes. Así es que yo creo que sí vale la pena hacer el intercambio de cabezas. Si ustedes quieren hacer dos cuerpos, uno para cada personaje, está perfecto. Miren, vamos a ponerle ahora la cabecita de la niña. Miren, y sí cambia, pero está precioso, amigas, vean. Fue bien complicado lograr el efecto de volumen en el cabello. Ranma tiene su cabello muy voluminoso. Fue bien complicado, pero se logró, vean. Miren qué bonito se le ve. Con mucho volumen. El pelito va suelto, vean. Solo algunos cabellitos los vamos a pegar con la finalidad de que quede más parecido al personaje, pero prácticamente todo el cabello va suelto. Como estos cabellitos que están cerca de las orejitas van pegados, y por ahí otros 3-4 cabellitos también. Pero el resto van sueltos para que se logre este efecto, y también pues cuando sea el niño podamos ver la expresión en su rostro diferente al de Ranma niña. Así es que miren, aquí se ve la expresión muy diferente de Ranma niño. Pues como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Pero en esta ocasión muy especialmente quiero pedirle que hagan todo lo que les acabo de decir, amigas. Sobre todo que se suscriban y den like. YouTube apoya mucho a los canales cuando ven que sus suscriptores o la gente que ve los videos dan like y se suscriben, así es que ayúdenme con eso. No es fácil realizar proyectos como el que están ustedes viendo ahora. Hacer un patrón de este tipo lleva mucho tiempo, hacer y deshacer. Tan solo con el cabello me llevé 3 días completitos y no me quedaba. Y es a veces un tanto decepcionante cuando ves que en otros canales les hacen una leve modificación y ya es patrón propio, inclusive están vendiéndolos por ahí. De verdad se los digo. Miren, cuando yo hice a Nezuko, yo pues no tenía la experiencia, fue de los primeros tutoriales que yo hice para YouTube. Cuando veo que ya incluso estaba como patrón de pago, le hacen una mínima modificación y ya están vendiendo los patrones de pago. No había, de toda la saga, de toda la colección que hicimos de Demon Slayer, prácticamente no había en YouTube, o los que había no se parecían en absoluto a los que yo les presenté, y ahora pues ya los pueden ver en muchos lados prácticamente iguales. Y pues es triste porque pues ya se los venden, les venden a ustedes los patrones cuando aquí los hacemos de forma gratuita. Así es que apóyenme por favor, con eso es muy importante. Etiquétenme cuando hagan ustedes alguna cuando ustedes presenten sus proyectos en sus redes sociales. He visto incluso a personas que publican trabajos bellísimos
en los grupos de tejedoras, y cuando alguien les dice, por favor, pásame el patrón, dicen, es patrón propio. Créanme las que hacen eso, que uno conoce su trabajo. En el mínimo detalle uno conoce su trabajo, y cuando ustedes dicen es un patrón propio, pues es doloroso, porque yo creo que si ya lograron algo así, deben dar pues el mínimo crédito a la creadora, ya de, no sea de un canal de YouTube, de Etsy, de donde estén comprando ustedes sus patrones, pero pues yo creo que esas personas lo mínimo que merecen es ese reconocimiento. Así es que les pido por favor que me apoyen, y les invito a que vayan ahorita a buscar un Ranma como este, y no lo van a encontrar. Y si lo encuentran, por favor avísenme, porque yo no vi ninguno parecido. Este video lo estoy grabando precisamente el 14 de febrero de 2023, y hasta el día de hoy yo no encontré ningún patrón parecido. Así es que pues gracias de antemano por el apoyo. Ya simplemente invitarlas a que vayan a formar parte de mis redes sociales. En Facebook estamos como Cometa Crochet, Instagram Cometa-shop-mx, y TikTok Cometa Crochet. Muy bien, pues vamos a dar comienzo a este tutorial. Miren, para hacer el cabellito vamos a tomar nuestra hebra de color rojo granate, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la cabeza hasta la vuelta número 17. Exactamente lo mismo. En la vuelta número 18, vamos a trabajar los primeros 21 puntos en bucle trasero, así como están viendo en la imagen. Una vez que hayan realizado esos 21 puntos en bucle trasero, vamos a hacer el resto de los puntos. Les tendrían que estar sobrando 45 puntos. Esos 45 puntos los van a trabajar ya en bucles normales, haciendo un punto en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 66 puntos. En la vuelta número 19 vamos a hacer otra vez lo mismo. Vamos a trabajar en bucle trasero y vamos a realizar 21 puntos bajos. Una vez finalizado esto, vamos a realizar los siguientes 45 puntos ya de manera normal. Estaríamos terminando esa vuelta con 66 puntos. Muy bien. Hasta aquí estaríamos terminando la peluquita. Vean, aquí se ven los bucles que nos quedaron, los bucles delanteros que nos quedaron libres. Lo que haremos es, nos vamos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado, aprietan bien fuerte el punto para que quede bien fijo, y vamos a cortar la hebra lo suficientemente larga, porque con esa hebra vamos a coser la peluquita a la cabeza de nuestro personaje. Aquí ya lo recorté, amigas. Así es como nos quedó. ¿Qué hice aquí? Aquí conté yo 21 puntos en esta parte de donde terminé. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, así hasta haber contado 21 puntos, amigas. En el punto número 21 van a colocar su marca. Muy bien. ¿Por qué hacemos esto? Porque vamos a trabajar de la manera que les voy a mostrar a continuación. Vean, van a voltear de esta manera la peluquita, y vamos a comenzar a trabajar a partir de donde pusimos la marca. Muy bien, aquí vamos a introducir la hebra. Si ven, estamos trabajando de la parte del revés del tejido hacia afuera. De esta manera van a colocar ustedes el crochet. Muy bien, introducimos la hebra y vamos a hacer el primer cabellito, amigas. Este cabello, para realizarlo vamos a comenzar haciendo 12 cadenas. Muy bien. Aquí vamos por la primera, una. Vamos a jalar bien aquí, que se cierre bien el punto. 2, 3, 4 y así hasta realizar 12 cadenas. Una vez que las hayamos realizado, vean, aquí ya terminé. El último punto, en él no vamos a trabajar, solo nos va a servir para subir la labor. En el que sigue vamos a hacer un punto deslizado
y después a partir de allí vamos a trabajar en medios puntos altos. Vamos a realizar 10 medios puntos altos, enganchan la hebra, entran en la siguiente cadena, enganchan, sacan y tejen los 3 juntos. Engancho hebra, entro en la siguiente cadena, engancho, saco y tejo los 3 puntos. Así hasta realizar 10 medios puntos altos. Una vez que hayan finalizado, tendrán un cabellito como este. Lo que vamos a hacer es saltarnos miren, aquí saltamos el siguiente punto, aquí no, y en el que sigue vamos a realizar un punto deslizado. Aprovechamos para ir perdiendo esa hebrita que está por ahí y aquí volvemos a levantar, pero en este caso serían 10 cadenas. Muy bien, una vez realizadas las 10 cadenas, en la última no vamos a trabajar. En la que sigue hacemos un punto deslizado y continuamos en las demás cadenas haciendo medios puntos altos. Aquí está el punto deslizado y a partir de aquí voy a hacer 8 medios puntos altos. Aquí llevo 1, 2 y así, amigas, hasta llegar hasta la última cadena, hasta hacer los 8 medios puntos altos. Nos saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto deslizado y volvemos a comenzar hasta tener 8 cabellitos de este tamaño. Miren, aquí ya hice esos 8 cabellos. Al final volví a hacer un cabello del mismo tamaño del primero, con base en 12 cadenas. Y regresándonos haciendo un punto deslizado y 10 medios puntos altos. En total tendremos 10 cabellos. Los 2 de las orillas un poco más largos y los 8 de en medio un poquito más cortos. Al final van a hacer cadena para fijar y aprietan fuerte, 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 amigas. Permítanme un segundo que creo que no hice mi cadenita para fijar. Ahí está, hacemos cadena para fijar, apretamos bien, bien fuerte y podemos cortar la hebra. En este caso no es necesario dejarla larga. Ahí está, esta hebra se va a perder por dentro de la peluquita. Así habremos finalizado la primera capa de cabello. Vamos a hacer 2 capas más. En un momento les digo cómo se hacen. Esta hebra es la hebra larga que dejamos al inicio. No la pierdan porque con esta vamos a coser más adelante la peluquita. Hebrita pequeña la vamos a dejar ahí escondida por dentro. Si recuerdan, aquí hicimos 2 vueltas en las que hicimos 21 puntos en bucle trasero. Aquí tenemos libres los bucles delanteros. Vamos a ocupar la que está inmediatamente cerca de la primera capa de cabello que acabamos de hacer, y aquí vamos a introducir la hebra como lo hicimos también en la primera capa. Aquí en el primer bucle vamos a introducirla y vamos a hacer lo mismo que hicimos, pero en esta ocasión haremos 10 cabellos en los que haremos 10 cadenas. Después hacemos un punto deslizado y 8 medios puntos altos. Al final hacen cadena para fijar y dejan hebra corta. Voy a realizarlo. Miren, aquí ya está la segunda capa de cabello. Como ven, ya finalizamos esta hebrita que me quedó aquí. Esta, que es la que cortamos al final. La voy a pasar hacia atrás, amigas, hacia el revés de mi labor. Voy a tomar la hebrita, la engancho con el crochet y va para atrás. Ahí se va a quedar, amigas, miren. Ahí se va a quedar perdida por detrás. Pueden hacer esta que quedó aquí. De todas maneras la vamos a perder de la misma forma al momento de coser la peluca. Nos vamos a ir aquí en la última vuelta que tenemos aquí donde trabajamos en bucle trasero. Aquí se ven claramente los bucles delanteros que nos quedaron libres. En esta vuelta vamos a trabajar también 10 cabellitos con base en 12 cadenas. Nos regresamos haciendo un punto deslizado y después 10 medios puntos altos. 10 cabellitos, recuerden. Miren. Recuerden que al final hacen cadena para fijar y pierden la hebra sobrante hacia adentro. Y miren lo que obtuvimos, amigas. Ahorita se ve bien raro porque está toda despeinada, amigas. Pero bueno, vamos a coser. Miren, aquí está. De aquí donde pusimos las cejas, vean.
Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la altura de la séptima vuelta nos debe de quedar la cabecita. Vayan poniendo alfileres para que no se les mueva. Y deben tener mucho cuidado de varias cosas. Que el espacio entre peluca y oreja que sea el mismo de los dos lados. No les vaya a quedar mucho espacio de un lado y muy poquitito del otro. Aquí creo que todavía me falta acomodarlo un poquito, pero tengan mucho cuidado en que les quede lo más parecido de ambos lados, miren. Muy bien, es importante que esos detalles los tengan muy en cuenta antes de coser la peluquita a la cabeza. Como les decía, vayan colocando alfileres una vez que ya haya quedado exactamente como ustedes desean. Vayan colocando, estaría bien un alfiler aquí y poco a poco donde ustedes se sientan seguras que la peluquita ya no se les va a mover. Muy bien, ya verificamos que haya quedado el mismo espacio de ambos lados. Y otra cosa muy importante también que deben tomar en cuenta, no solo ese espacio, sino que los cabellitos largos que hicimos en la primer capa queden exactamente también bien colocados frente a la oreja. Antes de colocar los alfileres, vean todos estos detalles, vean. Aquí quedaron perfectamente ubicados esos cabellitos por el frente de nuestro personaje de Ranma niña. Una vez que vean que se logró, ahora sí ya pueden fijar bien la peluquita y la vamos a coser. Muy bien, aquí está. ¿Se acuerdan que dejamos hebra larga para coser? Aquí está, ya ensarté mi aguja lanera. Entonces de aquí de donde comienza la hebra larga, entro ahí muy cerquita y salgo unos 3 puntitos o 4 hacia adelante. Y van a hacer lo que están viendo en la imagen. Jalan. No jalen demasiado, solo lo suficiente para fijar, pero sin jalar demasiado. Muy bien, entonces, aquí donde salí, vuelvo a entrar muy cerquita en el siguiente puntito, lo más cerquita que pueda. Y miren, aquí. Traten de, si pueden coserlo una vueltecita arriba, está bien. Porque vamos a colocar ahí cabellito. Entonces, aquí de donde salí entro en el siguiente punto, me recorro un poquitito, vean. Y allí salgo. Ahí está. No jalen demasiado porque no queremos que se noten estas ondulaciones, que se vea lo más natural que sea posible. Muy bien. Y vamos a hacer esto hasta haber cosido toda la peluquita. Entro muy cerca en el siguiente punto y me recorro unos 3 o 4 puntitos y así hasta llegar a donde comenzamos, sin jalar demasiado. Al final hacen un nudo para fijar y pierden por cualquier parte de la cabecita. Y aquí ya quedó fija. Aquí ya vamos a comenzar a colocar el cabellito, amigas. Vean. Aquí ya acomodé algunos. Vean, ustedes traten de tener una imagen cerca para que el personaje se parezca lo más posible. Aquí estos dos cabellitos que son los largos que hicimos al inicio van a ir acomodados enfrente de la orejita. Y estos los vamos a pegar con un poco de silicón. No es necesario poner silicón en toda la pieza, como en la mitad de la pieza es suficiente. Déjenme, me quito el silicón que se me pegó aquí en la mano. Y vamos a pegar, amigas. No importa que quede suelto el resto de ese cabellito, no importa que quede suelto. Y esperamos simplemente a que seque, amigas. Lo van a colocar primero con alfileres cada uno de los cabellos, y una vez que queden colocados como a ustedes ya les gusta, observando la imagen ya pueden empezar a pegar. Este cabellito, vean, este pertenece a la segunda capa, es este cabello de la orilla de la segunda capa. Este lo vamos a pegar de esta forma, vean. Al final de cuentas ustedes coloquen, como les digo, primero con alfileres para que vean a ustedes cómo les gusta, y ya después pueden empezar a pegar ya que estén seguros de lo que ustedes quieren. Entonces este cabello que les digo que pertenece a la segunda capa va a ir así, detrás de la orejita, amigas. Vamos a tomar este primer cabellito de la tercera capa. Ay, no, miren,
Ay, qué bueno que no se secó. Este va aquí, vean. Aquí pegadito, pegadito a la peluquita. Este cabellito va aquí. Disculpen, amigas, ¿eh? Este va aquí. Entonces, el siguiente cabello de esta misma segunda capa lo vamos a levantar un poquito hacia atrás para que no nos estorbe. Entonces vamos a tomar ahora el siguiente cabello de la primer capa, vean. Este es el segundo cabello de la primer capa, vean ustedes. Y este sí va a ir aquí detrás de la oreja. Este también lo vamos a pegar. Igual como pegamos los otros, los cabellitos anteriores. Aquí sí colocamos un poquito de silicón en todo el cabellito y lo vamos a pegar aunque nos encimemos en ese primer cabello, en el que está por delante de la orejita. Y así es como quedarían. En esta ocasión vamos a pegar solo algunos cabellos, solo algunos, amigas. Una vez que secó, ya sabemos que el silicón seca muy fácilmente. Vamos a acomodar estos cabellos más adelante. Vámonos ahora al otro lado y vamos a hacer lo mismo. Yo ya aquí acomodé como a mí me gustó. Vean, este es el segundo cabellito de la primer capa. Vamos a hacerlo a un lado porque vamos a pegar primero este cabellito largo que va por delante de la oreja. No es necesario poner silicón en todo el cabello, solo como a la mitad del cabellito y pegamos. Muy bien. Ahora vamos a tomar que es el cabello que está a un lado de ese cabello largo. Aquí sí vamos a poner silicón en todo ese cabellito. Aquí sí, perfectamente. Vean. Y ahí va una motocicleta, amigas. Aquí por mi casa pasan muchos autos. Aquí afuera de mi casa pasa. Yo trato de que no se escuche el ruido. Trato lo más posible de que no se escuche para que no sea molesto para ustedes. Y miren, vamos a pegar este cabellito por detrás de la oreja. Allí va a quedar, amigas. Y ahora este cabello de la orilla de la segunda capa también le vamos a colocar un poquito de silicón y lo vamos a pegar a un lado del anterior. Aquí vean. Ahí está. Y ya. Ahí está, amigas. Ya solo esperamos a que seque un poquito. Y así habrá quedado, amigas. Déjenme quitar aquí algunas basurillas que cayeron. Y ya lo que haremos con el resto de los cabellos, simplemente los vamos a acomodar. Miren. Estos cabellitos, acérquense a la imagen y van a empezar a acomodar. Miren, dan un jaloncito y lo acomodan donde ustedes quieran. El pequeño jaloncito nos va a ayudar a que se acomode donde que nosotros decidamos. Vean, aquí voy a poner un alfiler solo para que se acomode. No quiero pegarlo ni nada, solo para que se acomoden. Los más rebeldes podemos hacer eso. Inclusive pueden, si así lo desean, pegar un poquito de silicón en la base del cabellito para que se acomode hacia el lado que ustedes quieran aquí. Pero yo pienso que no es necesario, ¿eh? Entonces, estos cabellos de la primer capa, vamos a poner un alfiler. Miren, yo quiero que este cabello quede pegadito al anterior. Estos dos que siguen van a ir uno sobre otro, vean. Así. ¿Ven? Uno sobre otro. Aquí voy a poner también un alfiler. Los dos que siguen, vamos a hacer lo mismo que los dos anteriores, uno sobre otro. Vayan viendo la imagen y acomódenlo como a ustedes más les guste. Muy bien, aquí me queda otro cabellito. Lo voy a poner aquí pegadito al largo, al que pegamos. Y voy a dejar esos alfileres allí, amigas, de 24 a 48 horas. Y van a tener como una especie de planchado. Y se van a quedar en esa posición. Obviamente, si ustedes quieren pegarlos, pueden hacerlo. Yo no quise en esta ocasión ni coser ni pegar esos cabellos porque yo creo que le quitan naturalidad. Muy bien, entonces el resto de los cabellos simplemente les vamos a dar un jaloncito y los vamos a acomodar hacia donde nosotros queramos. Vamos a ir viendo, mira, si quieren poner un poquito de silicón solo aquí hasta en la base de cada cabello,
para que se acomode hacia donde ustedes quieren. Está bien, solo un poquito en la base, pero yo no creo que sea necesario. Mejor si quieren poner igual los alfileres unas 24, 48 horas y los cabellitos se van a quedar en donde ustedes quieran, pero créanme que no es necesario. El jaloncito, cuando den el jalón, jalen el cabello hacia donde ustedes se quieran que se acomode y allí se va a quedar. Y vamos a lograr el efecto de volumen que tiene Ranma. Vean. No los vamos a pegar, solo los vamos a ir acomodando. Y créanme, se los digo, yo aquí tengo mi Ranma. Se llega a enroscar un poquito. Si se enrosca, lo vuelven a jalar, lo vuelven a acomodar. Pero esto es como una especie de efecto planchado. Y miren, amigas, es así como van a lograr el efecto tan bonito que tiene Ranma en su cabello. Esto fue lo que yo les dije, lo hice la primera vez, no me gustó con una técnica. La segunda, otra técnica, no me gustó. Estuve 3 días completitos, 3 días completitos solo para buscar y buscar y buscar la forma de que el cabello quedara como lo tiene el personaje. El resultado final me encantó. Y bueno, estoy muy muy feliz con el resultado, así es que apóyenme dando like, por favor. Miren, aquí está Ranma niño, etiquétenme también, amigas, por favor. Y aquí van a hacer lo mismo, lo van a ir acomodando tal y como les dije, lo mismo en la niña, lo mismo en Ranma hombrecito. Lo acomodamos tal y como nos vaya gustando. Pongan los alfileres que van a hacer ese efecto de planchado. Y cada cabello lo van a ir acomodando, dando un pequeño jalón hacia donde ustedes quieran, amigas. Otra vez les digo, si quieren ponerse un poquito de silicón en la base de algunos cabellos, sobre todo estos que están aquí al frente, pueden hacerlo solo un poquito en la base, acomodan el cabellito hacia donde ustedes lo decidan y eso es todo. Vamos a continuar ahora con algunos detalles que nos hacían falta. En la ropa nos falta el cuello de su saquito, de su abrigo, de su ropa. Miren, van a ustedes montar 12 cadenas, aquí nos quedaron 9. Pero yo hice 9 y no me daba, no cubría el cuellito. Hice 12, entonces hagan las cadenas suficientes para que cubran el cabellito. Yo hice 12 y una vez que hayan hecho las cadenas suficientes, hacen una más y se regresan. Por ejemplo, en este caso yo hice 13 y me regresé haciendo 12 puntos bajos. Muy bien. Una vez que hagan esto, al final simplemente cortan la hebra y aquí en la orilla van a hacer un nudito o 2, como ustedes decidan. Esto es para que se fije muy bien y no se nos vaya a deshacer el tejido. Voy a hacer un nudo más. Esto en un momento les voy a decir cómo lo vamos a perder. Y cortan la hebra. No, en la orilla no se les vaya a deshacer el nudo, pero tampoco que les quede demasiado largo. Muy bien, una vez realizado esto, ubiquen cuál es el derecho de su labor y lo que vamos a hacer es pegarlo con un poquitito de silicón. Déjenme, en la orillita del silicón lo primero que voy a hacer es, perdón, en la orilla de la pieza voy a colocar un poquitito de silicón y con ese voy a pegar las hebras que me quedaron aquí sueltas con las que hicimos los nudos. Ya que hicieron esto, van a colocar otro poquito de silicón del lado donde están las cadenas. Aquí. Solo en la orilla, no en toda la pieza, solo en la orilla de abajo. Repito, en donde hicimos las cadenas. No quiere salir mi silicón, amigas. Recuerden que pueden utilizar silicón frío o caliente. Lo que harán ahora, teniendo mucho cuidado, es colocar la pieza de esta forma. Debe de abarcar todo el contorno del cuellito, teniendo mucho cuidado que el inicio y final de la pieza esté bien centradita en la parte de enfrente. Y así la vamos a pegar, teniendo, repito, mucho cuidado de que quede bien fija, de que no se nos vaya a embarrar la pieza con el silicón. Si la quieren coser, también lo pueden realizar, amigas. Esto sí ya es a gusto de cada una de ustedes. Ya lo pegamos bien, que quede bien unido, que no quede ningún hueco ahí enfrente, que quede bien centradito y listo. Vamos a realizar ahora unos detalles que lleva aquí enfrente Ranma y medio. Miren, vamos a poner alfileres,
primero centrando la parte frontal del cuerpo de Ranma. Una vez ubicada esa parte que va a ir de la parte central del cuellito a la parte baja de su cuerpo, van a contar 2 vueltas aquí a partir de las vueltas en rojo y van a ir los alfileres con distancia de 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Entonces van a contar ustedes 3 vueltas más, 1, 2, 3 vueltas más y allí van a, arriba de la tercera vuelta, van a colocar otra vez alfileres. Cuentan 3 vueltas y van a colocar otra vez los alfileres con distancia de 3 puntos, vuelven a contar otras 3 vueltas y miren, pero que les queden bien parejitos. Cuentan otras 3 vueltas y allí irían los alfileres de arriba. Yo ya ensarté una aguja ala negra con hebra de color amarillo mango. Vamos a salir en la primer marca. Ahí está. Quito mi marca y voy a sacar mi aguja lanera. Vamos a dejar una hebra pequeña por detrás y vamos ahora a entrar en la segunda marca, esta que está en color verde. Por ahí entramos nuevamente y ahora vamos a salir lo más centrado que les sea posible, no necesariamente en un punto, a lo mejor a la mitad de un punto van a tener que salir, pero es importante que donde salgan sea exactamente a la mitad. Ahorita se va a formar una línea, tienen que salir exactamente a la mitad de esa línea. ¿Ven? Aquí ya quedó. Déjenme acomodar bien, aquí quedó como una hebrita como suelta, ¿verdad? Muy bien, la acomodamos bien y si no, ahorita lo vuelvo a hacer, amigas. Y miren, como yéndonos hacia arriba de esa línea que quedó, vamos a entrar en el mismo punto pero pasando por sobre la línea y aquí entro en el mismo punto y me voy a salir a la siguiente marca que tengo aquí abajo y vamos a hacer lo mismo, amigas, vean. Aquí salgo en la otra marca, vean, ahí está. Y aquí va a quedar como una especie de nudito al centro de esa línea. Ya solo lo que pueden hacer es acomodar, que quede todo bien centradito, que se vea bonito. Y eso es todo, amigas. Ahí está. Ahí está. Si no lo vuelvo a hacer, ahorita, si no me convence, lo vuelvo a hacer. Entonces aquí quito ya mi marca y voy a entrar a la otra marca, la blanca que tengo aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tratar de salir exactamente en medio. Vean, aquí salgo en medio. Si ven ahí salí como a la mitad del punto, porque ahí es donde yo veo que es la mitad. Vean, y ahora voy a atravesar por la parte de arriba esa línea y vuelvo a entrar aquí en el mismo punto donde entré hace un momento, por ahí vuelvo a entrar. Y vamos a hacer lo mismo, ahora me voy a aquí donde está la marca de color naranja y voy a hacer exactamente lo mismo. Al jalar ya se me va a formar como especie de nudito al frente, vean. Aquí acomodan que quede tal y como a ustedes les guste y miren, y vamos a hacer otras 2 veces. Aquí ya estoy terminando. Cuando haga el último, amigas, me voy a ir de aquí hacia donde inicié por detrás. Por allí voy a salir, por donde entré atrás inicialmente, por ahí salgo y pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hacemos un nudito y perdemos hacia adentro del cuerpo. Pues ya vamos bien avanzados. Nos estaba haciendo falta la nariz, amigas, y miren cómo no se le ha deshecho el volumen. Aquí ya puedo quitar yo estas marcas. Para el momento en que yo las estoy quitando ya llevan aquí aproximadamente día y medio y miren cómo se planchó. Miren cómo se planchó, ahí está. ¿Ven? Si necesitan más tiempo, déjenlo más tiempo, pero no, o sea, quedó muy bien, en mi opinión quedó muy bien. Y miren, tampoco los cabellitos no se han enroscado, se acomodó muy bien, amigas. Muy bien.
Vamos a hacer la nariz que, como les digo, nos hacía falta. Vamos a ubicar también el centro de la carita para que nos quede bien centradita esa nariz. La nariz va a ir con una distancia de 3 puntitos. Estoy tratando de que quede, miren, de aquí de donde, la vuelta donde terminan los ojos, me bajé una vueltecita. Es como 2 puntitos, miren, de cada lado son como una distancia de 2 puntos. Traten ustedes de centrarlo muy bien, pero sí, de donde terminan los ojos se bajan una vuelta. Una vez que ya tengan bien centrados los ojitos, no necesariamente van a salir en el punto. A veces nos toca salir a la mitad del punto para que quede bien centrada la nariz. Y vamos a salir de esta forma. Y aquí vamos a comenzar a dar puntaditas. Ya sabemos, dejamos la hebrita en la orilla. Esta, que es con la que vamos a perder más adelante la hebra, y vamos aquí a empezar a dar puntaditas, puntaditas, puntaditas. Así. Ranma, niña, tiene la nariz muy finita. Es una nariz muy pequeña. Es a gusto de cada uno de ustedes. Ustedes deciden cómo quieren la nariz, pero yo decidí la nariz de Ranma hacerla un poco más fina. Y en Ranma niña y en Ranma hombre le voy a poner más vueltas, porque yo veo que tiene la nariz, como les digo, un poquito más marcada. Una vez que hayan hecho las vueltas suficientes y que ya se sientan satisfechos con el resultado de la naricita, les debe de quedar así bien derechita, amigas, bien acomodadito. Que no les quede todo torcido y encimado, bien bonito, así que se vean las líneas bien formaditas de la nariz. Y al final ya sabemos, nudo y perdemos hacia adentro. Y miren, aquí ya tenemos la nariz de Ranma niña y Ranma niño. Sí se ve un poco más, aquí no se nota tanto, pero sí está un poquito más marcadita la nariz de Ranma hombre. Ustedes decidan cómo les gusta más. Pero pues estamos ya a punto de finalizar. Miren qué precioso nos quedó, amigas. Pues creo que ya son todos los detalles. Vamos a colocar ahora la cabecita, vean. Ahí está. ¿Cómo ven, amigas? Yo les digo, amigas y amigos, si quieren ustedes realizar 2 cuerpos y un cuerpo para cada cabecita, está muy bien. Pero pues Ranma se convierte de repente en niño, de repente en niña, y es por eso que pues la decisión fue hacer la cabecita intercambiable. Muy bien, amigas, muy bien, amigos, pues llegamos al final de un tutorial más. Espero que les haya gustado y que me apoyen mucho con sus likes y que me etiqueten. Bye bye.